Página 1. La economía de la vida, por Jacques Attali, 2021. A todos aquellos, visibles e invisibles, que nos permiten sobrevivir, y prepararnos para lo que viene, inventar el futuro. Yo quería hablar de la muerte pero, como siempre, la vida hizo irrupción. Virginia Woolf, carta del 17 de febrero de 1922. La mayoría de los dirigentes, con errores sinceros o mentiras deliberadas a su pueblo, condujeron a la muerte prematura de centenares de miles de personas y a la pérdida de varios millones en la economía mundial. Esta pandemia conmocionó nuestras vidas. Debemos prepararnos para lo que viene, una crisis económica, filosófica, social y política casi inimaginable. Para garantizar la supervivencia de la humanidad, amenazada por la crisis nacida de la pandemia del COVID-19 y de su gestión, resulta indispensable priorizar a todos los sectores de la economía que tienen como misión la defensa de la vida, como la salud, la higiene, la distribución de agua, el deporte, la alimentación, la agricultura, la educación, la energía limpia, el mundo digital, la cultura. En este libro, Jacques Attali propone una idea simple en apariencia, pero que, detallada en acciones concretas, cambia toda nuestra perspectiva de la vida en sociedad, de la gobernabilidad y de la conducta en economía. La economía de la vida es un libro esencial para que empresarios, emprendedores y ciudadanos en general se preparen para el mundo que viene. 0.0. Prefacio. ¿Es demasiado pronto para escribir sobre acontecimientos aún tan inciertos? ¿Tiene sentido hablar de una enfermedad de la que cada día descubrimos nuevas dimensiones? ¿Cómo prepararnos para lo que viene? ¿Nos servirá comprender los errores cometidos en China, en Europa y en otros puntos del mundo? ¿A qué precio pagaremos esos errores? ¿Qué puede agregar un libro al diluvio de informaciones en el que nos vemos arrastrados desde que todo esto empezó? ¿Somos capaces ya de extraer ciertas lecciones de una crisis que recién comienza? ¿Podemos pensar lo que estamos viviendo? ¿Podemos evitar seguir repitiendo, en medio de todo esto, nuestras viejas obsesiones? ¿No hubiera sido mejor escribir una novela, una obra de teatro o un poema? O mejor aún, no escribir nada en absoluto. Hacer silencio. No hacer nada. Leer todos los libros aún por leer, escuchar todas las obras musicales aún por descubrir. Y reflexionar. Y, sin embargo, aquí está este libro. Uno entre muchos otros, seguramente, inspirados por esta increíble situación. No se trata de un diario del confinamiento ni de un vago montaje de textos publicados en otros sitios, sino de una síntesis y un panorama. Pues pienso que incluso en mitad de la batalla puede sernos útil hacer una síntesis. Una síntesis que esté más allá de los desafíos urgentes y que, tratando de alejarse de las mentiras y las aproximaciones con las que nos bombardean, apunte a demostrar, de una manera que espero resulte convincente, lo que hubiéramos podido hacer mucho mejor. Y a la vez un panorama, con el fin de explicar lo que nos queda por hacer para prepararnos acerca de lo que viene. Una síntesis que se aleje de las peleas de expertos más o menos autoproclamados, los insultos de los que se benefician con el miedo y los vanos discursos de aquellos que prefieren repetir sus utopías antes que preguntarse cómo hacerlas realidad. Con la intención de poner todo esto a disposición de las innumerables personas que ya están tratando de volver a vivir de otra manera. Para escribir este libro, intenté usar solo los conocimientos más sólidos y comprobados provenientes de todo el mundo. Para eso, consulté a médicos, epidemiólogos, historiadores, economistas, sociólogos, filósofos, novelistas, industriales, investigadores, sindicalistas, directores de ONG, gobernantes, opositores, escritores y periodistas de al menos 20 países. Y a mucha gente anónima,
en busca de toda esa sabiduría que solemos pasar por alto. En estos tiempos tan especiales, toda esa gente aceptó compartir conmigo sus conocimientos y, más importante aún, sus incertidumbres. Vaya a ellos mi agradecimiento. También intenté no dejar de lado las hipótesis más alocadas, esas de las que nos habla la ciencia ficción y que la realidad acaba de superar. Las preguntas sobre las que debatí con toda esta gente son las que todo el mundo se plantea: ¿qué lecciones podemos extraer de las pandemias anteriores? ¿Cuántas personas más van a morir por culpa de esta? ¿Y por culpa del hambre, la desesperación y otras enfermedades? ¿Cómo vencer esta epidemia? ¿Cuándo tendremos un medicamento o una vacuna? ¿Era necesario paralizar la economía mundial cuando solo los que ya no trabajan corren realmente riesgo? ¿Cuántos desempleados habrá y durante cuánto tiempo? ¿Recuperaremos nuestro nivel de vida de antes? ¿Y nuestro modo de vida? ¿Y nuestra forma de consumir, de trabajar y de amar? ¿Cuándo sucederá eso? ¿Quién terminará desempleado? ¿Qué profesiones van a desaparecer y qué otras surgirán? ¿Cómo hacer para no olvidarnos de las otras luchas, especialmente los combates por los derechos de las mujeres, los niños y las personas frágiles? ¿Qué naciones saldrán victoriosas? ¿Quiénes perderán? ¿Podremos preservar la democracia? ¿Podremos preservar las libertades individuales cuando cada uno deberá revelarlo todo acerca de su estado de salud? ¿Cómo hacer para no tratar de encajar nuestras propias ideas preconcebidas, nuestros deseos anteriores y nuestros proyectos ya superados en esta situación radicalmente nueva? ¿Cómo podemos ser más útiles? ¿Cómo cambiar nuestra relación con nosotros mismos, con los demás, con el mundo y con la muerte? Porque de lo que hablaremos aquí será, sobre todo, de la muerte. De la muerte olvidada, negada. De la muerte demasiadas veces considerada como un accidente absolutamente evitable. De la muerte de la que toda sociedad, toda religión y toda ideología es responsable. Debemos hallar respuestas para todo esto si queremos tener una chance de encontrarle un sentido a lo que sucede y salir vivos. Aún más vivos que antes. Realmente vivos. Hasta hoy, 2021, la humanidad parece estar viviendo una pesadilla. Y ante eso tiene solo un deseo, un anhelo, una súplica: que se acabe de una vez y volvamos al mundo de antes. Tanta ceguera me da rabia. Porque, aunque esta pandemia desapareciese rápido, por sí sola o gracias a una vacuna o un medicamento, no podríamos recuperar por arte de magia nuestro modo de vida anterior. ¿Por qué? Me da rabia ver que, en medio del pánico, tantos gobiernos del mundo, entre ellos los europeos, hayan preferido seguir el modelo fracasado de la dictadura china y detener sus economías, en vez de inspirarse en la democracia coreana que, como otras, ya en enero había sabido definir una estrategia, convencer a su opinión pública y movilizar a sus empresas para hacerles producir a tiempo tapabocas y test. Y todo esto sin poner a su sociedad en la tumba provisoria en la que los demás países, imitando a China, decidieron encerrarse. Me da rabia ver a tantos países no comprender, durante tantos años, que la salud es una riqueza y no una carga, y reducir los recursos de los hospitales y otros centros de atención sanitaria. Me da rabia ver al mundo quedarse paralizado como si entendiera que hay que cambiarlo todo, pero no se atreviera a hacerlo. Me da rabia ver a todos los gobiernos, o casi todos, pasar del estupor a la negación, de la negación a la procrastinación. Y no moverse de ahí. Me da rabia ver que ningún país adopta una economía de guerra. ¿Qué es una economía de guerra? Me da rabia ver a la economía criminal sacar provecho de la desgracia de la gente. Me da rabia ver implementar medidas inútilmente liberticidas, falsamente provisorias.
Me da rabia ver a los más pobres y a sus hijos obligados a pagar de por vida el precio de la negligencia de sus dirigentes. Me da rabia ver a tanta gente soñando con volver al mundo de antes, que fue el que produjo esta crisis. Me da rabia ver a tantos otros adoptar bonitas posturas para decir qué tipo de nueva sociedad haría falta, sin proponer ni la menor pista sobre la manera de lograrlo. Me da rabia ver a los que nos dirigen o querrían hacerlo, y a los que dan consejos o peroratas, no proponer casi nada para adaptarse a estos tiempos tan estimulantes que se avecinan ni para responder a las extraordinarias necesidades del mundo. Como las anteriores grandes pandemias de la historia, la de hoy es en primer lugar un acelerador de metamorfosis que ya estaban latentes. Metamorfosis desastrosas y metamorfosis positivas. Un acelerador muy brutal. Muchos han cuestionado que podamos comparar una pandemia, y esta pandemia en particular, con una guerra. Y, sin embargo, esa comparación se torna evidente. Sobre todo, en los países que han ganado alguna guerra. Y un poco menos en los países que, como Francia, perdieron todos sus últimos conflictos o que incluso, durante la Segunda Guerra Mundial, colaboraron con el enemigo. Cuando empezó esta pandemia, como cuando empieza una guerra, el mundo cambió radicalmente en pocas horas como al comienzo de una guerra, nadie o casi nadie, en casi ningún país, tenía realmente una estrategia. Como en agosto de 1914 y septiembre de 1939, en un primer momento pensamos que solo duraría unos meses. Como en una guerra, las libertades fundamentales fueron y serán atacadas, mucha gente ha muerto y morirá, muchos líderes caerán en desgracia, habrá una batalla despiadada entre los que querrán volver al mundo de antes y los que habrán comprendido que ya eso no es posible ni social, ni política, ni económica ni ecológicamente. Como en una guerra, todo pasará por la relación con la muerte. Una muerte colectiva, no individual. Una muerte visible, no íntima. Una muerte múltiple, insidiosa, presente, que pierde su singularidad y se la hace perder también a la vida de cada uno. Todo pasará entonces por la relación con el tiempo. Pues si esto también es algo que las guerras nos recuerdan, en una pandemia solo el tiempo es valioso. El tiempo de cada uno. Y no solo el tiempo de aquellos que, pase lo que pase, se beneficiarán con esta crisis. ¿Quiénes van a sacar provecho o ventajas de esta crisis sanitaria? Como en una guerra, los vencedores serán los primeros que cuenten con el coraje y con las armas. Y para contar con ambas cosas será necesario movilizarse firmemente alrededor de un proyecto nuevo y radical. Un proyecto al que denominaré aquí la economía de la vida. Muchas otras generaciones, confrontadas también a crisis importantísimas, escondieron la cabeza como el avestruz. Luego, con un orgullo infantil, creyeron que el mal había sido vencido, que habían acabado con él. Dejaron de lado entonces demasiado rápido cualquier tipo de prudencia para regresar al mundo anterior. Y así lo perdieron todo. A la inversa, otras generaciones supieron detectar lo que estaba surgiendo y convertir esa época turbulenta en un momento de superación, de cambio de paradigma. Convirtamos esta pandemia en uno de esos momentos. El momento. Página 8. Entrevista a Jacques Attali. ¿Qué es una economía de guerra? Jacques Attali: debemos ponernos en economía de guerra muy rápidamente. Considerada una de las mentes más brillantes de Francia, el fundador del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo ofrece las claves para afrontar la crisis del coronavirus. Por Hernán Garcés Pérez Rusiñol. 20 de marzo de 2020. Jacques Attali, Argel, Argelia, 1943, es una de las grandes figuras intelectuales de Francia y Europa y sin duda una de las más influyentes en los últimos 40 años.
Fue el asesor de referencia del presidente François Mitterrand entre 1981 y 1991, año en que se convirtió en el fundador y primer presidente de la Banca Europea para la Reconstrucción y el Desarrollo, BERD, un gran paso en el proyecto de construcción europea, y con posterioridad ha puesto su mente al servicio de con todos los presidentes de la Quinta República Francesa sin excepción. Según Le Monde, la relación con el actual inquilino del Elíseo, Emmanuel Macron, le viene incluso de antes de incorporarse a la política, un paso que el hoy presidente dio precisamente con Attali como mentor. Economista, jurista e ingeniero, Attali ha sido miembro del Consejo de Estado francés y su currículum acumula todo tipo de distinciones, en Francia y en el extranjero. A sus 76 años, está entregado desde hace días a la que quizá es la misión más importante de su vida, tratar de convencer a las autoridades del mundo entero que para poder afrontar con garantías de éxito el descomunal desafío del coronavirus, superarlo y aliviar la vida de millones de personas, deben colocarse en modo de economía de guerra. Y hacerlo, además, muy rápidamente. Pregunta. Usted ha escrito hace ya más de una semana que hay que ponerse en economía de guerra. Fabricar respiradores y máscaras como habríamos fabricado aviones o cañones. ¿Puede desarrollar esta idea? Respuesta. Es una economía que permite enfrentar un peligro mortal concentrándola en lo esencial, en la defensa ante el enemigo. Es muy conocida. Ha sido practicada desde la Edad Media ante diferentes formas de epidemias o pandemias, confinamiento, producción de los bienes esenciales, que son salud, alimentación, energía, información, educación. Concentrar ahí la economía, de manera que cada uno consagremos nuestro tiempo a lo que es esencial producir, y desplazar a más adelante cosas menos importantes como cambiar de vestido, de coche, etc. Quiere decir reorientar la economía a producir equipos, máscaras, gel, respiradores. Hay que proteger por consiguiente a cualquier precio a las empresas con acciones, como se está empezando a hacer en algunos países. En algunas fábricas comienzan a entender con mucho retraso, que lo pueden hacer si se les dan las especificidades. Sin limitación financiera por parte del Estado. Porque si no éste se encontrará en una situación catastrófica, la gente no irá a trabajar por miedo y la economía se parará. No habrá donde apoyarse. Y muchas empresas que tendrán que cerrar no revivirán porque se habrán perdido. Hay que proteger por consiguiente a cualquier precio a las empresas con acciones, como se está empezando a hacer en algunos países, como Francia. Empezando desde anoche por el Banco Central Europeo en particular. Hay que fomentar todos los medios de producción. La industria textil española puede producir máscaras, la industria mecánica, respiradores, el ejército, proveer o construir hospitales, las constructoras, con los materiales de que disponen pueden crear rápidamente las condiciones para hospitales de emergencia. Se requiere la movilización general de todos en su respectivo objetivo o ponerle el léxico presupuestario no es lo importante. Pregunta. Algunos insinúan que hay que poner los beneficios a largo plazo de la economía por delante de la salud de las personas. Respuesta. Una cosa no va sin la otra. Para salvar la economía hay que salvar las vidas. Si no salvas las vidas la gente dejará de trabajar por miedo y la economía se hundirá. Se requiere pues a toda costa hacer las dos cosas al mismo tiempo, no escoger una o la otra. Tenemos que tener medidas muy estrictas, quedarse en casa, excepto si es para producir los bienes esenciales de los que estamos hablando, equipos de salud, alimentación, energía, información, sistemas financieros, naturalmente, que forman parte de la información y, por lo tanto, los bancos y los medios del Estado, la soberanía y la seguridad. Pregunta. El ministro de Economía de Francia,
Bruno Le Maire, admite que no cabe descartar nacionalizaciones. Según los mercados financieros, si la crisis se prolonga no puede excluirse la nacionalización de compañías aéreas. ¿Puede ocurrir? Respuesta. Si es necesario, habrá que hacerlo, aplicar nacionalizaciones. Necesitamos que esas compañías existan después de la crisis. En la historia ya ha habido nacionalizaciones, y son privatizadas después. Pregunta. Comentaristas del Financial Times, uno de los grandes diarios de referencia de los mercados, dicen que el Estado está de vuelta. ¿Lo comparte? Respuesta. Sí, evidentemente, el Estado tiene que jugar un papel central. Quienes lo habían olvidado empiezan a descubrir lo que vengo escribiendo desde hace más de 30 años. La salud es el sector clave de la economía del mañana, y que lo sea para todos pasa por el Estado. Hay que ir aún más lejos y que el Banco Central diga más claramente que va a ayudar también a las empresas, grandes y pequeñas. Pregunta. ¿Qué le parecen las últimas medidas tomadas por el Banco Central Europeo? Respuesta. Excelentes. Hay que ir aún más lejos y que el Banco Central diga más claramente que va a ayudar también a las empresas, grandes y pequeñas. Pregunta. ¿No habría que profundizar la colaboración dentro de la Unión Europea? Respuesta. Por supuesto. La UE es fundamental. Debemos trabajar todos juntos. Es básico. Ya ha comenzado y debe acelerarse. Hace falta hacerlo a cualquier precio, de manera coordinada, pero creo que ya estamos en ello. Pregunta. ¿Y profundizar también la colaboración con China? Respuesta. Naturalmente. Al igual que hemos ayudado a China al comienzo de la epidemia originada allí, ahora hay que aceptar a toda costa su ayuda y encargar a los chinos la mayor cantidad posible de equipos. Tienen los medios para proveer todo lo que estamos necesitando. Debemos beneficiarnos de que parecen ir delante de nosotros, y hacerlo mejor. Pregunta. Usted es considerado una de las mentes más brillantes de Francia y su voz es respetada en todo el espectro político francés. Como consejero del presidente François Mitterrand, 1981-1991, tuvo que hacer frente a muchas crisis. Si ahora un político le pidiera consejo, ¿qué le diría? Respuesta. Primero, tomar conciencia de que nuestro modelo de desarrollo está cambiando. La lección más importante que aprendí de mi acción política es que quien no actúa tomando como hipótesis que lo peor es posible, lo cierto es que verá realizarse lo peor. Esto es para mí extraordinariamente importante. Pregunta. Usted ha escrito recientemente que esta pandemia puede que nos permita comprender que solo vale el tiempo. Respuesta. La pandemia nos enseñará a tomar en serio que la única cosa en el mundo que es verdaderamente rara, que tiene verdadero valor, es el tiempo. El tiempo útil. El de nuestra vida cotidiana, que no debemos perder en actividades fútiles, banales y absurdas. El de nuestra vida personal, que podemos alargar consagrándole más medios. El de nuestra civilización, por último, que podemos preservar dejando de vivir en la agitación, la superficialidad y la soledad. En un nuevo equilibrio entre nomadismo y sedentarismo.